Ahora sí. Les decía, si ustedes van al mercado informal y compran algo sin factura, ¿ya? Ustedes tienen que hacer retención del costo total. O sea, no pueden hacer una retención y expresarlo aparte en el gasto, porque esta retención forma parte del costo. ¿Me entienden? O sea, nunca hay una disgregación, llamémoslo así, ¿no? Como una exposición por separado. Gasto por un lado y las retenciones por otro, porque la retención forma parte, independientemente que en la realidad no existe esa figura, ¿no ve? O sea, ustedes van y compran algo en el 100 y el vendedor siempre va a querer su 100. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que les he enseñado, el engrose de impuestos. O sea, nosotros asumimos los impuestos. Entonces, engrosamos y aumentamos al gasto ese engrose, ¿ya? Si lo han hecho por exposición, está bien, pero a nivel tributario no es la forma, está mal. ¿Por qué? Porque si ustedes crean una cuenta o una cuenta que diga retenciones en el gasto, son susceptibles a depuración y fiscalización, ¿ya? Entonces, siempre adjunten, o sea, no adjuntenlo, siempre las retenciones parte del gasto. Y es más, cuando ustedes estudien tributaria, ahí van a leer, dice, ¿no? Que cualquier compra sin factura se debe retener, ¿no? El valor o el importe según la compra, bien, o servicio eventual, ¿vale? De ahí aplican IUE 5, ¿vale? Perdón, IUE IT 8 en bien, IUE IT en servicio 12.5 y en el RSI va 16, ¿no ve? Las retenciones. Entonces siempre eso es así, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? ¿Ya, Simón? Así sí debe ser. Eso está bien, no está mal lo que han hecho por exposición, pero a nivel tributario tienen que poner todo junto, ¿ya? Gracias, Bien, licenciado. bien. Bueno, no tengo nadie más. Tengo 2, 4, 6. Bueno, vamos a empezar. Si se corta la transmisión, a ver si me doy cuenta o me mandan un mensaje al WhatsApp. Como les digo, el Zoom creo que ha vuelto a poner sus restricciones. Bien. En su practiquita de NIF, perdón, de pymes y las multinacionales, la mayoría ha tenido un buen concepto, ¿ya? Y ojo, no es que saque del internet, copy-paste, ¿no ve? Y después me presente. Y eso ha pasado con su evaluación. Muchos han hecho la práctica, bueno, han sacado el concepto, pero cuando les he preguntado, no han puesto lo que decía en su, en su investigación. O sea, si sacan, lean. ¿Ya? Esta clase de jóvenes, esta clase en particular, es de mucha lectura. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, y más adelante también van a ver, todo está basado en normativa. Si yo no conozco y no leo la normativa, no voy a saber cómo exponer mis estados financieros. O sea, no es que yo les he regalado o les he mandado como recuerdo todas las normas, les he dicho, estas ni se aplican y estas no, y lo van a guardar en su baúl de recuerdos. Tienen que leerlas, ¿me entienden? Porque si no, no van a entender las notas contables, no van a saber hacerlas, ¿ya? Porque las notas contables mencionan norma 3 y 6, mencionan tipología y enunciado contable de cada cuenta. Entonces, si ustedes no conocen la norma, si no la han leído mínimo, van a exponer cualquier cosa. Y un auditor, o si ustedes quieren ser auditor, van a revisar cualquier cosa. ¿Me entienden? Entonces es importante que lean las normas. Mínimo, las 14, que ahorita están en vigencia. Las NIF todavía, porque sabemos que aún no están. Entonces, ahorita te tienen tiempo, lean las 14 normas, ¿ya? Y,
Y con eso van a entender las futuras clases, porque si no se van a perder en la nebulosa. En la clase 6 voy a empezar a hablar del armado de estados financieros. Entonces, lo poquito que hemos ido avanzando de exposición y demás está según la norma. Entonces, léanla. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hablar de las NIF completas y las NIF para pymes. ¿Ya? A grandes rasgos. ¿Por qué? Como les he dicho, todavía no se está esto en vigencia, pero es bueno que conozcan. ¿Por qué? Algunos de ustedes puede que trabajen en una empresa internacional, ¿verdad? Entonces, al trabajar en una empresa internacional, les van a poner NIF, ya sea pyme o sea multinacional. Entonces, es importante saber cuál se usa para cuál y cuál se usa para el otro, ¿ya? Bien, bien. Como les decía, no hay un pronunciamiento oficial acerca de la aplicación de las NIF, ¿no ve? Y tampoco hay un pronunciamiento oficial, ¿ya? De qué NIFs utilizan, o sea, qué empresas utilizan NIF completa y cuáles utilizan las pymes. ¿No? Aquí en Bolivia. Solo dice que la Comisión Nacional, Nacionales de Normas de Información Financiera, ¿verdad? Desarrolla el diagnóstico y el estudio de esta clasificación de NIFs y pymes, perdón, de multinacional y pymes, son las que dicen que pueden ser adaptables a algunas normas. ¿Vale? Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Si alguien quiere ingresar, me va a avisar ya algunos de sus compañeros, porque estoy con el enunciado y nos vamos a cortar. Ya. Entonces les decía, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Si bien ustedes tienen las normas NIF que se deben utilizar, son ustedes, no a criterio, ¿no? Bajo un estudio contable, saber cuáles se apropian para ustedes, ya sea que trabajen en una multinacional o en una pyme. Ahora, los bancarios, en la actualidad, los bancarios, ¿verdad?, utilizan normas pymes. ¿Por qué? Porque dan préstamo a pymes, ¿no ve? En la actualidad. ¿Sí? Y algunos bancos tienen inversión extranjera. Entonces, tienen que exponer esos pasivos, ¿no?, esos pasivos en cuanto a depósitos y esos activos en cuanto a préstamos en base a NIF para pymes. Eso es un ejemplo, ¿ya? Bien. Ahora, ustedes han hecho su trabajo y han visto que lo primordial y lo fundamental para saber qué es una multinacional y qué es una pyme son primero sus ingresos, o sea, su facturación, ¿no ven? El volumen de mi negocio y cuántos empleados tiene. Y lo fundamental, ¿no ven? Su patrimonio. Su patrimonio que tenga inversión extranjera. Básicamente esos puntos son los que definen a una multinacional y una pyme. ¿Ya? Una pyme, ¿verdad?, se la clasifica como pequeña y mediana empresa. Eso es lo que significa la sigla. Pero no es tan así, ¿sí? Una pyme tiene que tener un patrimonio estable y ¿cómo se podría decir? Y un estudio de mercado con fin de crecimiento. No es lo mismo hablar de una pyme con una unipersonal, ¿no ve? Una unipersonal se puede clasificar como pyme. En Bolivia sí, pero a nivel de normas, ¿no? ¿No ve? ¿Por qué? Porque una unipersonal no tiene planilla, ¿no? Muchas no tienen planilla, su patrimonio es pequeño, ¿verdad? Y en algunos casos tienen exenciones tributarias. Entonces, no se puede considerar pyme. Si sacamos la norma nacional, y eso es lo que le decía, ¿no? Para adoptar NIFs, estas se convertirían en pymes, ¿me entienden? Pero tendrían que entrar a un régimen general e impositivo.
Entonces, ¿qué hacemos con vivanderos, ¿no? Artesanos? Tendrían que dar factura. Entonces, es un punto de inflexión para no apropiar NIPS todavía en Bolivia. No tenemos esa globalización monetaria o ese peso de flujo en el mercado para convertir a todas en pymes, ¿ya? Bueno, dice, ¿cuáles son las pymes? ¿Cuál es el concepto? Se los voy a leer. Dice, no tiene obligación pública de rendir cuentas. ¿Ve? Nos rinden cuentas al Estado, eso es lo que quieren decir. ¿Ve? Y publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos, ¿no? Para propietarios, los que ven su negocio, acreedores, ¿no? Y bancos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que su información financiera, se podría decir que está direccionada a clientes específicos, no a un cliente macro, ¿no ve? Por eso no rinden, eso va con el punto A, no rinde cuentas a la administración pública. O sea, no quiere decir que no pagan impuestos, no entiendan mal. Quiere decir de que por su volumen, no tienen una obligación, por ejemplo, en la actualidad, de mandar estados financieros con informe de auditoría. Eso es un ejemplito, ¿ya? En la vida ya, algo así, ¿entienden? En cambio, las grandes sí mandan a ver sus estados financieros con informe de auditoría, dictamen y todas esas cosas. Bien, dice. Las NIF completas dice que se aplican para aquellas empresas que tienen responsabilidad pública, que rendir cuentas en este caso, ¿sí? La cervecería, por ejemplo, al ser institución grande, ¿no? Tiene que mandar estados financieros. Uno, con su dictamen que diga cómo está el funcionamiento contable de la empresa. Y dos, cuál ha sido el tratamiento tributario. Esta segunda parte se extiende en las pymes, ¿verdad? El tratamiento tributario no entra para rendir cuentas al Estado. Y según normativa tributaria tenemos un margen de aquellos que facturan 1.200.000 para arriba ya deben enviar esta información. Ahora, los que llegan a 1.200.000 podrán considerarse multinacionales, no, porque si bien tienen una venta considerable, su patrimonio todavía las hace pequeñas industrias, ¿sí? No sé si he sido claro. Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades públicas? Dice. Aquellos instrumentos de capital o intercambios en mercados públicos, ¿no ve? O sea, los que están en bolsa de valores, ya sea internacional, los que tienen red electrónica, en mercados local y regional, básicamente los que están en la bolsa. Esas son las que se podría considerar como multinacional. Obvio, una empresa internacional que empieza a abrir sucursales tiene una magnitud grande y un patrimonio excesivo que lo puede invertir en diferentes regiones, ¿sí? Por esa razón, tenemos, por esa razón, les decía, se considera multinacional, ¿verdad? Bien, bien, dice. Las NIF completas o para multinacionales se utilizan, dicen, empresas controladas y controladoras en el ámbito internacional, ¿no? Que tengan un poder económico en el exterior. Ahí entran también bancos, compañías de seguros, no hay con algunas excepciones. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, jóvenes? Nada, perfecto. Bien.
Tenemos textos, bueno, más que texto, ya, y eso puede venir en el internet, y creo que sí les he dado, las NIF que deben utilizar las pymes ya están distribuidas. Y sobre eso, nosotros como contables de la empresa tenemos que hacer una depuración para ver cuál se adapta al movimiento económico de mi empresa. Lo mismo en una multinacional, ¿vale? Entonces, hay un ejemplito bien claro. Dice, para las pymes hay 230 páginas de normativa. Y para las multinacionales o las completas, 2.500 páginas. Entonces, se dan cuenta, hay un volumen amplio entre... Hay cosas más grandes que debemos cumplir a normativa de las multinacionales versus las pymes. ¿Ya? Bien. Ahora, criterios de definición específico de las pymes. Dice, no tienen valores o no cotizan en la bolsa. No se trata de una entidad financiera. Son relevantes en economía, aunque en conjunto pueden serlo. ¿No? Habitualmente tienen un solo dueño, lo que les decía. ¿No? Empresas unipersonales. ¿Sí? Básicamente esa es la denominación de las pymes. ¿Ya? Entonces, sinteticemos. Una pyme, hablemos del contexto nacional. Una pyme puede estar en el régimen general. Puede facturar más de 1.200.000, sobrepasar el límite que dice la normativa tributaria. Puede tener, a ver, conocimiento personal, puede pasar el 1.200.000, no puede tener relevancia en el mercado nacional, independientemente de sus ventas. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Qué régimen? Después del régimen general, ¿qué régimen tiene? El simplificado, ¿verdad? A ver, les voy a dar regímenes específicos. ¿Han leído algo de tributación? Jóvenes, alguien que me conteste. No le hice. Ya, tranquilos, tranquilos. No le hice. Estamos aquí para aprender, no se preocupen. Cuando vean tributación, esto lo van a ver con más profundidad. Yo les estoy dando un preámbulo de lo que es la tributación y demás, ¿ya? Es bueno que sepan, porque como les digo, cuando empezamos a hacer notas contables, igual vamos a nombrar tributos. Entonces, mínimo tienen que tener una base. Bien. Entonces, les decía, miren, en el régimen tributario tenemos el régimen general, que se clasifica en personas naturales, unipersonales y personas jurídicas. ¿No ve? Luego viene el régimen tributario simplificado. Ahí están vivanderos, artesanos y comerciantes minoristas. Luego está el sistema tributario integrado. ¿No ve? Esos son los de transporte interprovincial y urbano. Y el régimen agropecuario unificado. ¿Ya? Son los 4 que en la actualidad están vigentes. ¿Ya? ¿Cuáles podemos considerar aquí pymes y cuáles multinacionales? Estoy hablando del contexto nacional, ¿ya? Evidentemente en el contexto nacional, o sea, en Bolivia, no puedo decir que tengo multinacionales o ustedes conocen alguna empresa que tiene una inversión en el extranjero. Todavía no hay, ¿no? Una de las más grandes es la cervecería, porque todos se dedican a chupar, no voy a decir que venden bien, pero aún así no tienen una sucursal, ¿no ve? En el extranjero, ¿no ve? Aunque tengan, aunque tengan un volumen grande de ventas, ¿me hago entender? Pero si el contexto fuera otro, podríamos decir que las personas jurídicas pueden considerarse como multinacionales, ¿ya? Las personas naturales, empresas unipersonales y los otros regímenes
Tributario simplificado, integrado y el agropecuario unificado serían las pymes. Si se dan cuenta, jóvenes, que es que les decía, aún no podemos adoptar NIFs porque cada régimen es especial y cada régimen tiene su forma de tributación. Si yo quisiera hacer pyme, ¿no? Debería tener solamente dos regímenes, el general pyme y el general jurídico, así, y criterio. Y las otras desaparecerían, ¿no ve? Todas tendrían que tributar, todas tendrían que dar factura, y el tema de los regímenes especiales y su forma de tributación desaparecería, ¿me entienden? Pero en el banco, en la actualidad, ustedes van y dicen, soy una pyme, ¿qué hace? Soy vivandero, artesano. Ah, ya, usted es pyme. O sea, si se dan cuenta, estamos utilizando mal el concepto de pyme. ¿No ven? ¿Sí? Bajo el criterio que les he mencionado. ¿Sí? ¿Ya? ¿Entienden? ¿No ven? Bien. No quiere decir con eso que esté mal la clasificación interna boliviana. Nosotros las definimos así, sí, no está mal. Pero a nivel internacional, ¿no ve? Si bien ya me ha pasado, si viene un auditor extranjero, puede decir, tú eres pyme, ¿sí qué haces? Soy artesano. Ah, ya, perfecto. Pero, ¿cuál es tu actividad principal? Hago artesanías. ¿Y cuánto vendes? Vendo, pues, y facturas. No, tengo un régimen especial. ¿Y elaboro estados financieros? No. Entonces, deja de ser pyme, ¿no ve? Me estoy haciendo entender, ¿no ve, jóvenes? Las pyme deben tener estados financieros también, pero un régimen especial. O el famoso, ahí no ve, la profesionales independientes que no hacen estados financieros. Un profesional independiente será pyme. Entonces, se piensa ver ese tipo de discusión, circunstancias que hacen clasificar a una empresa. Bien. Tienen en el copiadito que han podido bajar, ¿no? Hay una comparación. Dice, base de comparación. NIFs completas y NIF para PYME. Obligación de rendir cuentas. Se los voy a leer, pero están copiados, ¿no? En NIF completas, dice. Bueno, subtítulo, digamos, obligación de rendir cuentas, NIF completas. Su aplicación dirigida a grandes entidades, de acuerdo a la concepción internacional, estarían representadas por las entidades que reportan en mercados públicos, coticen bien, sea en bolsa de valores nacional o extranjera, o mantienen activos en calidad de fiduciarias, bancos, dice. ¿Ve? Y las NIF chiquititas, o las NIF, perdón, para pymes, en el mismo concepto de obligación de rendir cuentas, dice, está dirigida a pequeñas y medianas entidades y identificada como aquellas que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Es decir, no cotizan en mercados públicos como de valores nacionales y extranjeros. Clarito. Bien. Ahora, tratamiento de activos intangibles, vida útil de los activos intangibles generados internamente. Miren, ya me avisó, dice que me estoy quedando en 10 minutos, se me va a cortar la cosa. ¿Ya? En 10 minutos se va a cortar. De todas formas, voy a volver a ingresar y les voy a volver a mandar el, el link ya. La otra opción a futuro es que usemos Skype. De jóvenes, ojalá no se caiga. Dice, según, o sea, las pyme para todo, o sea, multinacional, dice, utiliza la NIC 38. Activos intangibles pueden ser valorados mediante el modelo de costo modelo
de valor razonable, lo que hemos estudiado, ¿no? Los activos intangibles pueden tener una vida útil infinita o indefinida. En este último caso, tales activos no se amortizan, pero se les aplica una prueba de deterioro de acuerdo a la NIC 36. Los desembolsos generados internamente para las actividades de investigación se reconocen como gastos, mientras los destinados a actividades de desarrollo pueden formar parte del costo siempre que cumplan con las condiciones establecidas de la norma. En un video que está, uno que he grabado para que esté en mi canal y que les pase en la universidad, hablo de esto. ¿Ya? Véanlo y ahí está especificado. Dice después, las pymes. Los activos intangibles distintos a la plusvalía solo permite la valoración mediante el modelo de coste. ¿Ya? Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita y se amortizan a lo largo de su vida útil, incluyendo la plusvalía, que se amortiza hasta 10 años como máximo. ¿Ya? Se reconocerán como gastos todos los desembolsos incluidos internamente, incluyendo tanto los de la fase de investigación como los de desarrollo, a menos que forme parte del costo de activo. Básicamente le estoy diciendo que las pymes completas, se basan en la normativa NIC 38, que nos permite hacer una valoración de activos y amortizarlos. En cambio, para pyme ya dice hasta cuándo debemos amortizar. Si se dan cuenta, en este punto específico, la devaluación que tenemos según normativa tributaria deja de ser, porque ya nos dicen cuánto debe amortizarse un activo, por un activo intangible, ¿ya? Bien. Seguimos o ya se ha caído. Seguimos bien. Ya. Pero parece que estamos bien. Seis minutos más tengo. Dice, valoración de propiedades de inversión. Ah, aquí está el activo fijo. Las multinacionales utilizan la NIS 40. ¿Ya? Valoran inicialmente al costo y posteriormente a un costo razonable, lo que hemos estudiado, ¿se acuerdan? Y las pymes, dice, los activos son considerados como propiedades de inversión. Se valoran a su valor razonable a la fecha sobre la que se informa, ¿no? Y se determinará su valor de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado. ¿Ya? Entonces, en las multinacionales, costo y valor razonable, lo que ya hemos visto. Y en las pymes, solo valor razonable. ¿Sí? O sea, para las pymes se debería actualizar. Según esto, a mi criterio, dice que no, ¿no? Pero podrían leer la NIC 40 y ver si en las pymes se apropiaría. ¿Verdad? Ya. Presentación de la cifra de las ganancias por acción, dice. Eso, ¿ya? ¿Qué más tengo? 5 minutos. Ya. En la multinacional utilizamos la NIC 33. ¿No? Dice que nos obliga a las entidades a cotizar en las bolsas. ¿No ve? De las ganancias por acción, o sea, el típico valor de mercado, ¿no ve? Valor de mercado, el famoso Wall Street, ¿no ve? Y en las pymes se emite les emite la presentación de información referente a ganancias por acción. O sea, no están en la bolsa, no dan información. Dice, costos de transacción en una combinación de negocios, reconocimiento de pasivos contingentes. Reconocimiento de pasivos contingentes se refiere a cuentas o sea, las famosas, el famoso cálculo que hacen de cobrables. En las multinacionales utilizamos la NIF 3. ¿Vale?
Y la NIC 37 dice, se conocen pasivos contingentes. En una combinación de negocios, dice, se reconocerá la contingencia, aunque sea probable que su cancelación vaya a requerir salidas de recursos que incorporen beneficios económicos. En cambio, en las pymes utilizamos la sección 19, ¿no? Dice que los costos directamente atribuibles a la transacción forman parte del costo de la combinación de negocios. En una combinación de negocios, solo se reconoce una provisión para un pasivo contingente si su valor razonable puede ser medido con fiabilidad y si es probable su cancelación. Básicamente nos dice que en la multinacional puede ser una provisión y en las pymes no, tiene que ser una previsión, ¿no ve? Algo que sí o sí va a pasar y en las multinacionales algo que puede o no puede pasar. Eso se refiere, ¿ya? ¿Cuánto tiempo más tenemos? 3 minutos, 2. Ya se va a cortar. Ya. Bien. Jóvenes, antes de continuar, tenemos 2 minutitos. ¿Ya? Me voy a volver a conectar y les voy a volver a mandar la dirección. ¿Ok? Ya está restringiendo esta cosa. Bien. Clasificación de los instrumentos financieros, valoración de los instrumentos financieros. Multinacional, NIC 39. PYME, sección 11 y 2. ¿Ve? Esto básicamente habla de préstamos y partidas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento. ¿Ve? Para elaboración, dice, se permite un valor razonable y el método de costo de amortización. Al costo, cuando el valor es razonable, no puede ser medido con fiabilidad. En las PYME, dice, los instrumentos financieros son clasificados como financieros básicos y los más complejos. Los básicos generalmente se valoran al costo amortizado, mientras que los complejos se valoran a valor razonable. ¿Ya? Esa es la diferencia. No voy a hacer énfasis en esto porque los voy a confundir, ¿ya? Pero básicamente está hablando de préstamos bancarios, ¿verdad? Tenemos que en las pyme, perdón, en las multinacionales, tenemos que hacer, como los préstamos son multimillonarios, ¿ve? Tienen que hacerse los cálculos en valor razonable, ¿no? Y fiable, o sea, es decir, casi exacto. En cambio, las pyme, dice, se puede utilizar, ¿no? Un costo de amortización o un valor razonable, ¿ya? A eso se refiere. Esos son los préstamos bancarios. Tiene sentido, ¿no? Porque una pyme, un préstamo de una pyme no es lo mismo que una multinacional. Una multinacional tiene el poder económico de cumplir con bancos multimillonarios que te pueden hacer un préstamo. Una pyme, cuando empiezas a hacer tu negocio, pides un préstamo chiquito, entonces es más fácil de controlar. Por eso podemos tener dos tipos de control. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, jóvenes. Ya tenemos un minuto. ¿Alguna duda? ¿O está claro?